Buenos días, queridos alumnos y alumnas. Hoy veremos la segunda unidad en física que se llama unidades de medición y vectores. Y para eso vamos a ver los objetivos de la clase. Conocer las magnitudes escalares, conocer las magnitudes vectoriales y operar con vectores. Por lo tanto, vamos a la primera, que se llama magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que están definidas por su módulo. Se le puede llamar módulo, se le puede llamar magnitud escalar o tamaño, ¿ya? ¿Qué significa una magnitud escalar o un módulo de cualquier cosa? Es el número y su unidad. Por ejemplo, 3 metros, a eso se le llama magnitud escalar. 5 horas, magnitud escalar. 1 kilogramo, magnitud escalar. Todo aquello que está con su número y su respectiva unidad. Por ejemplo, 30 metros partido por segundo, magnitud escalar. Entonces, ¿qué es lo que es la magnitud escalar o el módulo o tamaño, que también es aquel que está hecho con su número y su unidad, ¿ya? 3 metros, como lo dije anteriormente, 5 horas, 1 kilogramo y así sucesivamente. Segunda magnitud que vamos a ver se le llama magnitud vectorial. Y aquí ya lo vamos a detener un poquito. Para que sea un vector, tiene que tener 3 características importantes y no puede faltar ninguna, tiene que estar las 3. Si falta una característica, ya no es un vector. Por lo tanto, la condición más importante es que tiene que tener las 3 características que voy a decir ahora. ¿Cuáles son las 3 características? Tiene que tener dirección, tiene que tener sentido y tiene que tener módulo. Vamos a definir cada una. Módulo ya lo definimos en la diapositiva anterior. Acuérdense, ahí, módulo. Acuérdense que lo que era el módulo, el número y la unidad o también el tamaño. Por ende, vamos a ver qué es lo que es el módulo en un vector. El módulo en un vector es el tamaño del vector. A eso se refiere con módulo. Dirección. La dirección es donde estoy dibujando el vector. Y el sentido me lo da la punta de la flecha, ¿ya? Por lo tanto, un vector, para que sea un vector, ¿qué tiene que tener? Dirección, magnitud y sentido. Las 3 cosas. Si falta una, ya no es un vector. Ahora, ¿cómo yo puedo dar un ejemplo de vectores en la vida cotidiana? Ejemplo, yo voy a decir, el automóvil va con una velocidad de 50 kilómetros por hora por la carretera hacia el sur, ¿ya? Ese es un ejemplo de un vector en la vida cotidiana. Ahora, ¿cuál es el módulo en ese ejemplo? El módulo son los 50 kilómetros por hora. Acuérdense, módulo, el número y la unidad. Este es el módulo. Dirección. La dirección es por dónde voy. Y en el ejemplo, yo dije que el automóvil iba por la carretera. Por lo tanto, la dirección es por la carretera. Y el sentido es hacia dónde voy. En el ejemplo, yo dije que el automóvil iba hacia el sur, por lo tanto, hacia el sur es el sentido. Tiene las 3 características, por ende, la velocidad es un vector. Entonces, de nuevo el ejemplo.
Un automóvil va con una velocidad de 50 kilómetros por hora por la carretera hacia el sur. Por lo tanto, el vector es vector velocidad. ¿Por qué? Porque tiene módulo, tamaño 50 kilómetros por hora. Por la carretera, la dirección y hacia el sur, el sentido. Como tiene las tres características que es del vector, eso es un vector. Por lo tanto, lo más importante para que sea un vector tiene que tener las tres características, sí o sí. No pueden faltar ninguna característica. ¿Ya? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la forma de escribir un vector? ¿Cómo vamos a escribir el vector? Como lo dice ahí, en par ordenado. ¿Qué significa par ordenado? En forma de punto. A eso se le define par ordenado. Ahora, cuidado acá. Para que sea un vector, tengo que tener la letra y la flecha arriba, ¿ya? Si no tengo flecha, si no está esa flecha, eso no es un vector. Por lo tanto, para que sea un vector, tengo que tener la letra y la flecha. ¿Cómo se escribe el vector? Se escribe la componente X primero, coma, la componente Y. ¿Quién es X e Y? Son los ejes coordenados, ¿ya? Si nosotros lo dibujamos en los ejes coordenados, la componente X es horizontal, la componente Y es vertical. Si me dijeran que esta componente vale 3 y esta vale 4, es el ejemplo de abajo. ¿Qué me dice? El vector A, porque es un vector, porque tengo la flecha. Ahí está la flecha. El vector A, su componente en el eje X es 3 y su componente en el eje Y es 4. Por lo tanto, como tengo todo esto, yo digo que A es un vector. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué me dice? Módulo de un vector. ¿Cómo yo voy a obtener el módulo? Acuérdense que lo que era el módulo era el tamaño. ¿Cuánto mide? Se define el módulo primero con dos líneas verticales, dos líneas verticales, la letra y la flecha. Si tengo esta figura, es que me están pidiendo el módulo del vector A. ¿Cómo se define el módulo del vector A? El valor de la componente X al cuadrado más el valor de la componente Y al cuadrado y todo eso en raíz, ¿ya? Por ende, tienen que ocupar calculadora. Ahora, vamos a un ejemplo para que les quede más claro. Tenemos lo siguiente. Tenemos que el vector tiene el valor de la componente X vale 3 y el valor de la componente Y vale 4. Y me piden sacar el módulo de A. ¿Qué es lo que era el módulo? Era el valor de X al cuadrado más el valor de Y al cuadrado y todo eso en raíz. Entonces, hagámoslo. ¿Cuánto vale X? Del ejemplo de acá, X vale 3. ¿Cuánto vale Y? De aquí, el Y vale 4. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? El X lo elevo al cuadrado más el Y lo elevo al cuadrado. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Multiplicar el mismo número dos veces. Por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿qué va a ser? 3 por 3, 9. Más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16.
¿Ya? Entonces, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. ¿Qué tengo que hacer entre ellos dos? Los tengo que sumar. Entonces, sumemos. 9 más 16. Si sumamos, eso es 25. Y no se olviden, dice raíz cuadrada del número que está dentro. ¿Qué significa raíz cuadrada? La raíz cuadrada es que un mismo número multiplicado por ese mismo número me tiene que dar el número que está dentro. Por ejemplo, la raíz de 25 va a ser 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 son 25. Entonces la raíz cuadrada, el número que yo saque, tengo que multiplicarlo 2 veces en la misma vez y me tiene que darlo de adentro. O sea, 5 por 5, 25. Por lo tanto, el módulo del vector A, que es el que me están preguntando, vale 5. ¿Qué significa? Que el tamaño del vector A es de 5. Ya, chicos y chicas, quedamos hasta acá. Seguimos la próxima semana con más de vectores. Vamos a ver la suma de vectores, la resta de vectores, la ponderación de un vector. Ahora se van a dirigir a pleno a dar una evaluación, la cual yo haré la retroalimentación la próxima semana explicando con detalle cada pregunta. No olvidar poner la asistencia en el foro, no hacer otro foro y cualquier duda, consulta, me la hacen por mensaje. Me dan la duda y yo le respondo el mensaje. Así que cualquier duda me la preguntan. Y ahora a dirigirse a plenos para hacer la evaluación. Que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima semana con una muy buena clase. Y de nuevo, reitero, ya lo dije en la retroalimentación, los felicito por sus porcentajes de aprobación. Muy buenos, pero como dije, ustedes pueden mucho más. Así que veamos cómo les va en esta evaluación de pleno. Chao, saludos.